Bienvenidos, quédense con nosotros. Dentro de unos momentos estaremos conversando. Cuando una persona que me visualizar a Marta, la mayor parte de las tal vez es ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nuestra invitada de hoy tiene una voz excepcional y 3 nombres. El significado de cada uno de esos 3 nombres representa una de sus cualidades o dones que la acompañan. Ana significa gracia, María significa dulzura y Caridad significa amor. Sí, ya adivinó usted. Nuestra invitada de hoy es la mezzosoprano Ana Caridad Acosta. Su temperamento, su belleza, su estilo, su personalidad les ha dado dimensiones muy especiales a los personajes operísticos que le han dado fama. Pienso en Dalila, en Ulrica, pienso en Fenena y desde luego en Carmen. La acabamos de ver en Bellas Artes representando este extraordinario, prodigioso personaje. Ana Caridad, encantada de tenerte aquí. Y bueno, me encantaría que nos dijeras qué representa el retorno a Bellas Artes. El retorno a Bellas Artes, estuve un año prácticamente de ausencia, más de un año. No me había puesto a pensarlo. Pues cada vez que subo a ese escenario es recordar el nacimiento. Yo nací ahí y considero Bellas Artes mi casa, mi cuna, Amo Bellas Artes. Cuando dices nací en Bellas Artes, ¿qué quieres decir exactamente? Bueno, hace ya algunos años, no voy a decir, no quiero que sepan mi edad. Yo trabajé en la Compañía Nacional de Ópera, en el coro de la ópera. Claro. Conocí gentes maravillosas. Para mí fue abrir los ojos a un mundo nuevo. Así que ahí, a mis 19 años que tenía cuando entré al coro de la ópera, pues ya ha transcurrido tiempo. La experiencia de vivir el escenario como parte de un coro debe ser muy distinta a la que se vive como solista. Así es. Sí, cuando, bueno, la responsabilidad es diferente. Naturalmente que la preparación, la trayectoria que necesitas para llegar a un lugar de solista, pues es infinitamente diversa, ¿no? Porque el trabajo de los maestros del coro es también muy complejo, pero sí quizá es una disciplina diferente. Debe ser muy hermoso estar en Bellas Artes, en ese foro impresionante, con ese telón que a todos nos parece una especie de regalo muy especial, un lujo prácticamente, y estar pensando que la ciudad en derredor está llena de voces, de ruido, de música. Una persona como tú que se presenta en el foro para cantar, ¿cómo siente esas voces? Todos esos impactos que le llegan desde fuera, o las olvida simplemente. Bueno, ha sido un proceso importante. Cuando debutas con un papel, normalmente no te dan un papel principal, normalmente. Hay gente que sí llega a hacerlo. Yo no, yo tuve la fortuna de que me dieron un papel más pequeño al principio, y a medida que han ido creciendo los requerimientos de los personajes, ha ido creciendo la visión, la percepción de esto. Efectivamente, hay voces, el sonido está ahí, y hay que buscar, hay que tratar de tocarlo, está creado ya por Dios. Pero me refería a los sonidos que no son propiamente música, tienen inclusive una falta de armonía. Hay un claxon, un motor, alguien que grita, alguien que pone la radio, alguien que pregona una cosa. ¿Todo esto lo sientes? ¿Te importa? ¿Influye sobre tu estilo de cantar? Ah, sí, absolutamente. Muchas veces llegas a una representación, se te ponchó la llanta, te paró el agente de tránsito, te pasan 1000 cosas, pero todo eso te va envolviendo en una atmósfera muy especial. Llegas con una carga de energía muy importante y yo creo que se necesita. Yo no me puedo aislar, no sé si otros colegas lo hagan, yo no me puedo aislar. Para mí es una parte esencial el comunicarme con las personas, con todo cuanto me rodea, todo, absolutamente. En esta conversación tampoco queremos estar aisladas de ninguna manera, al contrario, queremos que ustedes lleguen a nuestro estudio a través de nuestros números telefónicos. Los conoce perfectamente bien, puede marcar con la seguridad de que si no podemos pasar la llamada al aire, se la daremos a la señora
que nos acompaña hoy, que es un privilegio realmente, se la vamos a dar para que ella se la lleve, la conteste y vea lo que dice un público que la ha visto crecer en los mejores escenarios. Hace un momento decías algo que me impresionó. No voy a decir cuándo, porque no quiero decir mi edad. Una pregunta, ¿una cantante demasiado joven podría, con la presión, con la tensión y con el contenido de Carmen? Es difícil la respuesta. Yo creo que hay fenómenos. Yo he tenido que ir aprendiendo a través de los años, pero existen los fenómenos. Calas fue uno de los grandes fenómenos. Ella a una edad muy temprana podía abordar personajes de una densidad en cuanto a la personalidad del personaje, en cuanto a la técnica, en cuanto a la madurez vocal también. Ella era un fenómeno. Pero habemos otros que sí necesitamos madurar paso por paso, como considero yo, a veces lo relaciono como un buen vino. Hace unas horas, cuando estaba viendo algo del material que concierne a tu vida profesional, buscaba si habías tenido otras presentaciones de Carmen y no encontré ninguna referencia. ¿Fue esta la primera ocasión en que representaste este formidable personaje? Así es. ¿Cómo te encontraste con Carmen? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo ella de ti y qué hiciste tú de ella? Mira, para mí es una cosa interesante cada que tomo un papel, porque logro abstraerme de una manera que a veces quisiera poder controlar. Cuando hago Carmen, soy Carmen en la vida real. Cuando hago Charlotte, soy Charlotte en la vida real. Cuando hice La Tía Principesa, me costó un poco de más trabajo. ¿Por qué? Háblanos de ese personaje. Para mí es de los más importantes. Para mí, en lo personal, fue el personaje de más reto. Mi hija tenía unos pocos días de muerta. El personaje... Pienso, Ajá. Ana Caridad, que no nos podemos abstraer de las cosas que nos pasan. Así es. Atrás del espacio donde trabajamos. Y pero atrás es importante para el artista. Por supuesto, por supuesto. Porque este personaje, en lo particular, es un personaje que condena a la sobrina, le quita el hijo, lo deja morir. Entonces, en el momento en que yo tenía que entrar al escenario, yo tenía que estar perfectamente convencida de que lo que yo estaba haciendo como la tía princesa era lo correcto. Y yo le doy gracias a Dios porque yo considero un talento, un don especial, es un regalo de Él, porque a través de la concentración, a través del esfuerzo mental, yo salía a ese escenario y realmente entraba posesionada del personaje. Una gran cantante, una gran actriz. El público es quien decide. Pero estás consciente de que la ópera es actuación. Absolutamente. Para mí es más importante el contenido dramático de la obra que el mismo cantante. Me refiero, hay cantantes, grandes intérpretes, extraordinarios artistas que se posesionan del papel y a veces no importa que la voz no esté completa o que la técnica no esté resuelta en toda su perfección. Yo creo que el artista nace de más allá, el artista es el que trasciende. No puede salir a hacer una serie de sonidos y pensar que hizo arte. ¿Tú crees, sinceramente, Ana Caridad, que haya alguien que pueda pisar un escenario con ese punto de vista tan superficial y tan frívolo y que logre establecer contacto con el público? No. El público no es tonto. El público entiende, siente, percibe cuando aquella persona que está sobre el escenario le está diciendo una verdad o le está diciendo una mentira. Y el público quiere verdad, siempre. Hay muchas cosas que podríamos hablar de un personaje fantástico como es Carmen. ¿Carmen es realmente una mujer libre o una mujer que simplemente va al encuentro de un destino escrito en la palma de su mano? Me hiciste reflexionar en este momento. ¿Carmen es libre o está atada a su libertad? ¿Se puede estar atado a la libertad Yo o a creo la que idea sí. de la libertad? Exactamente, porque la libertad tiene muchos principios y muchos fines. Muchas personas dicen que la libertad empieza donde comienza el derecho de los demás.
Yo creo que la libertad es una cosa que no se puede describir con palabras y con hechos mucho menos. Yo creo que Carmen es un personaje adelantado a su época. Es una mujer extraordinaria que vive con sus ideas y que llega al punto de morir por sus ideas. Yo creo que a mí me enseñó mucho el personaje y me sigue enseñando, y cada personaje y cada obra, cada canción que yo pongo, para mí lo más importante es lo que me está dejando como vida. Y yo, mucha suerte, yo le doy muchas gracias a Dios y también al instituto que me hayan ido interpretando mucho de él. Aprendí a que como mujer puedo vivir sin ningún hombre y con una convicción personal. Hay muchas cosas de qué hablar de ese personaje, un personaje que se ha convertido en símbolo de muchos movimientos liberacionistas. A mí me encantaría que nuestros amigos y amigas que escuchan este programa participaran en él. Conocen nuestros números telefónicos, están, supongo, dentro de un minutito los van a poner en la pantalla, para que ustedes marquen y dialoguen, claro, den sus puntos de vista a una mujer que nos ha dado algo maravilloso, la felicidad y el placer que se puede tener al escuchar una voz privilegiada como la suya, una voz que resonaba en Bellas Artes, una voz que me atraía tanto que yo pensaba, ¿qué estará pensando Ana Caridad en este momento? ¿Qué ocurre cuando va a la corrida de toros? Sabe que va a morir y sin embargo no hace nada por evitarlo. Tú dijiste algo muy importante, está atada a su libertad. ¿Carmen es realmente libre o cree que tiene que tener un comportamiento para que todos piensen que sigue siendo libre? Carmen no se detiene a reparar en ello. Carmen sigue... Mi queridísimo amigo Ramón Vargas dice que hay personas con instintos primarios. Yo creo que ella es una mujer que tiene sus instintos, pero tiene una inteligencia importantísima. Tan importante que ella domina a don José con su inteligencia, siendo que don José tiene una fuerza física, llamémosle fuerza bruta, mucho más allá de lo normal. ¿Lo domina con la inteligencia o lo domina con su sensualidad y su sexualidad, que es una forma de poder? También, pero Carmen es muy, muy inteligente. Por eso yo creo que finalmente se aburre de él porque es demasiado elemental. Don José creo que es demasiado elemental. ¿No es demasiado sincero? ¿No dirías tú que está excesivamente fascinado con esta mujer que lo arroba y que lo convierte, con todo y que es un militar importante, en un elemento simplemente de su vida? Ella no lo convierte, nosotros no nos convertimos, o sea, los demás no nos convierten a nosotros. Bueno, o saca ese aspecto de él. Exactamente, yo creo que él se convierte a sí mismo en eso y él culpa a Carmen de lo que él hace de sí mismo. ¿Habías anhelado, Ana Caridad, este personaje? Sí, absolutamente. Yo creo que el personaje se identifica muy bien conmigo y yo con él. ¿Cuánto tiempo estuviste preparándolo, estudiándolo, haciéndote de él? Es muy interesante. Yo creo que yo soy un poco loca en cuanto tomo... Existe un personaje. Entonces, antes de que yo tome la partitura, yo puedo llevarme años pensando en lo que pienso de esa partitura. Yo tengo una idea más o menos de lo que quiero ver en el personaje. ¿Qué querías ver en Carmen? Mira, a mí me divierte, sobre todo el primer acto, a mí me parece una música deliciosa, yo me divierto muchísimo. Yo creo que como Carmen soy una mujer simpática, agradable, muy enamorada de la vida. Ay, las dos hicimos la misma cara, ¿no? Es que la música es maravillosa y qué bueno que nos están poniendo este tren de imagen por una razón. Alguien decía, un crítico, ay, qué maravilla, a ver, qué belleza, ¿no? Alguien decía que la ópera es un género que está muy comprometido. Por una parte, no se le conceden valores musicales por sí mismo. Yo creo que un caso contrario de esto sería precisamente Carmen. La música... Sí. ¿Cómo te oyes? Siempre me espanta oírme. ¿Y por qué no cantas en lugar de oírte? Continúa. Quitamos ese tren de imagen y ya que te tenemos aquí, tú sigues con el texto para que nos des una lección de lo que es. Me compromete. Claro que sí, pues para eso estamos aquí, para comprometernos. A ver cómo sigue.
¿Cómo sigue? No, muy bien, la agarramos así, pero además cantar sentada debe ser muy difícil. Hay una escena en que te veo que a mí me puso... Cantar desconcentrada es lo más difícil. Sí, pero además cantar sentada en esos almohadones que, con perdón de la coreografía, eran sumamente incómodos porque te hundías y los andabas acomodando. ¿Cuántos detalles hay en una ópera? Por eso te pregunté hace un momentito, ¿cuánto tiempo pasaste estudiando el personaje, estudiando la música y estudiando el escenario? Me imagino que lo miras con el cuidado con que miraría un pintor un muro donde va a ser un mural, porque es ahí donde te vas a desarrollar. Mira, en la ópera hay un problema. Necesitas desarrollar el canto, desde sus inicios, necesitas desarrollarlo a base de mucha imaginación, de imágenes abstractas. En la ópera, cuando tú estás ya enfrentando el papel, puede ser que tengas la suerte de ver la fotografía del escenario y darte cuenta más o menos de cómo es la iluminación, de qué tonos, qué distancias, una cosa por el estilo. Pero a veces no hay tiempo porque es costosísimo estar montando las producciones, tener las luces, todos los elementos. Entonces, muchas veces te subes al escenario y había escenas que no habías visto. Entonces, tienes que tener una enorme concentración. Y cuando tienes la suerte de tener los elementos más indispensables, más importantes, tratar de tener la visión, imaginarte qué es lo que está viendo el público, imaginarte más o menos qué colores, más o menos dónde va a caer el cenit, dónde va a ir el seguidor, qué es lo que va a pasar con la luz, porque sobre el escenario hay que estar pendiente de todo eso. La manera en que tienes que ver al director, porque muchas veces, mira, hay muchos directores